Buenos días a todas y a Camilo. Gracias. Y Camacho. Perdón. Bueno, pues buenas noches a todas. Buenos días, perdón, a todas, ya me voy a ir. Yo soy Luis Imarro, como ya habrán descubierto, soy español, ¿no? Pero bueno, actualmente soy psicólogo y trabajo en este campo de la discapacidad, fundamentalmente del autismo y de la discapacidad intelectual, pero desde también tiempo ahora con discapacidad, personas con discapacidad auditiva. Y he trabajado casi toda mi vida en España, en diferentes entidades, pero hace ya 2 años y medio estoy trabajando en Bolivia como voluntario para hacer Bolivia, en Cochabamba, trabajando con personas con discapacidad variadas, intelectual, auditiva, de desarrollo, autismo, etc. ¿no? Y pues nada, ya he venido aquí a España, Colombia, tengo la fortuna de que me hayan invitado unas cuantas veces y feliz de estar aquí siempre, porque estoy encantado. Colombia es un país que me apasiona por la cercanía y el cariño de todos ustedes. Tienen hasta ahora, y no lo digo por quedar bien, de verdad, pero de los países conocidos, no hay un país así con gente tan cercana, tan acogedora como ustedes. No conozco todo el mundo, ni mucho menos, pero sí conozco unos cuantos países y lo digo con la mano en el corazón. Bueno, entonces, de verdad que feliz de poder estar aquí, de compartir esta mañana con ustedes para hablar de todo esto. Bueno, todo esto les comento así un poquito y nos presentamos ya. Lo que me hablé con Betty, con el poquito, fue hablar del tema de planificación centrada en la persona y calidad de vida. Pero bueno, el problema es que es un tema tremendamente amplio, ¿no? Como comentábamos antes, algunas personas, más o menos en nuestros talleres completos pueden ser 30 o más horas, porque hay muchísimos temas que tocar, ¿no? Y sobre todo es un tema que se tiene que dar mucho a debatir, a opinar, a discutir, porque tampoco esto no es, la prueba dice A, B, C y D, sino que todo es opinable, todo puede, digamos, acoger o permitir diferentes puntos de vista. Entonces sí que de entrada les digo que no voy a estar, no tiene sentido que esté yo 4 horas hablándoles o 3 horas y media, lo que quede ahora, ¿no? Sino que sea más bien un conversatorio en que yo hable un poco más que los demás, pero que participemos todos. Entonces, bueno, que intenté seleccionar cosas que podíamos tocar hoy, pero por me dicen creo que no he acertado del todo, entonces, bueno, podemos ir cambiando sobre la marcha, porque somos un grupo pequeño y podemos, oye, ¿podemos hablar más de esto? ¿O toca este tema? ¿O a ver qué te parece esto? En este momento, ¿vale? O sea que podemos flexiblemente, así un poco más informal, ¿de acuerdo? Bien. Si quieren, entonces, si no les importa presentarse, ya nos conocemos y nos ubicamos todos. Estamos por aquí. Bueno, mi nombre es Mónica Cortés, soy directora de una organización de familias que se llama Down Colombia. Coordino también una red de organizaciones a nivel nacional que se llama la Red de Familias por el Cambio. Y bueno, soy mamá de un joven de 14 años. Buenos días, mi nombre es Brenda Hernández, también trabajo en Down Colombia con Mónica y soy mamá de Gabriel, que tiene 13 años y tiene discapacidad intelectual. Buenos días, mi nombre es Sandra Grisales, soy terapeuta física y pues estoy interesada en no centrarme solo en mi carrera, sino en todas las áreas del desarrollo y soy miembro de la Liga Colombiana de Autismo. Gloria Nieto Decano, y trabajo con la Asociación Colombiana de Personas con Esquizofrenia y sus familias y el nodo comunitario, que son todas las asociaciones de discapacidad psicosocial. Pues, buenos días para todos, Betty Roncancio, directora de la Liga Colombiana de Autismo. Hacemos parte del nodo comunitario de salud mental y de la Red de Familias por el Cambio. Soy mamá de Juan José, que tiene 16 años y tiene autismo. Yo soy María José Montoya y trabajo en el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social, que es una clínica jurídica de la universidad que trabaja con discapacidad y LGBT. Bueno, buenos días, mi nombre es Camilo Espina, psicólogo de formación y actualmente director técnico de la Liga Colombiana de Autismo. Mi nombre es Andrea Parra y soy la directora del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social. Mi nombre
Camacho y trabajo en el programa Acción por la Igualdad de Inclusión Social. Hola, mi nombre es Clara Duarte, trabajo con la maestría en discapacidad y inclusión social de la Universidad Nacional. Buenos días, mi nombre es Consuelo Pachón, trabajadora social, trabajo en temas de discapacidad e inclusión. Buenos días, mi nombre es Claudia Ramírez, soy terapeuta ocupacional. Tuve la oportunidad de capacitarme hace unos años con ustedes en Oaxaca. En este momento vinculada a país, en el proyecto que tenemos actualmente, el protocolo para la toma de decisiones con apoyo de personas con discapacidad víctimas del conflicto. Buenos días, mi nombre es Beatriz Hernández, soy abogada, trabajo con Profamilia y empecé a dedicar al servicio de salud sexual y salud pública. Mi nombre es Juan Sebastián y soy abogado en país. Muy bien. Bueno, pues entonces voy a ir, como les comento, bueno, veo que hay diferentes, digamos, colectivos con los que trabajan ustedes, pero no veo ningún tipo de problema porque todo lo que se comenta es general y es válido para cualquier discapacidad. Me escucharán que puedo hablar más de discapacidad intelectual, pero básicamente por inercia, más que por otra cosa, no porque sea mucho menos exclusivo de lo que voy a contar de esto, ¿no? Bueno, yo lo primero que siempre comento es que, bueno, que estaré comentando antes, es que aquí hay, en este campo, como comento, es muy amplio, ¿no? Y en los últimos, podemos hablar, 15, 20 años, ha ido habiendo en distintos lugares, en distintos desarrollos, y van ustedes a oír hablar de muchos modelos diferentes. Van a ir a hablar del modelo social de la discapacidad, van a ir a hablar del modelo de discapacidad actual de la CID, por ejemplo, de Naciones Unidas, van a ir a hablar de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, van a ir a hablar del modelo de calidad de vida, van a ir a hablar del modelo de apoyos, van a ir a hablar de distintos, del modelo de diversidad, etc. Y a mí lo que me parece interesante es que todos los modelos se solapan en gran medida. Entonces, cada uno, digamos, básicamente lo que enfoca es algunos aspectos concretos, pero en realidad, digamos, yo tengo siempre la sensación de que básicamente estamos hablando de lo mismo. Afortunadamente, desde mi punto de vista, ¿no? Muy afortunadamente, porque, digamos, lo mires por donde lo mires, siempre llegamos a un punto concreto que es la propia persona con discapacidad o con un problema. Cuando hablo de esa discapacidad, entiendan que pueden entrar personas con salud mental, incluso en muchos casos podemos hablar casi de personas excluidas por diversas causas, ¿no? En muchos casos, no en todos, pero muchos sí. Esto es un tema que también sería para debatir, ¿ya? Bien, entonces, para mí siempre no puedo hablar más de 15 minutos en público sin empezar, para mí, con lo que es lo más básico, que es entender desde dónde estamos hablando de la discapacidad hoy en día. Entonces va a ser lo primero que les quiera compartir. Aunque ya digo, hable de discapacidad intelectual en este caso, pero me vale para todo. Y ahora lo van a ir viendo como vale para todo, porque básicamente el modelo, por ejemplo, esto, que generalmente tomo de las definiciones de discapacidad intelectual de la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y el Desarrollo, como se han venido a transformar su denominación hace 2 años o 3, siempre había sido la Asociación Americana de Retraso Mental, la AMR y la IDDS, ¿no? Que hablan de discapacidades intelectuales y el desarrollo. No vamos a entrar en el debate semántico porque sería perder demasiado tiempo, que también es interesante, pero sería para eso, para tener más tiempo y poder profundizar en causas concretas dentro de esto. ¿Ya? Bien. Creo que aquí hay unas cosas básicas y elementales, ¿no? Básicamente, creo que muchos de ustedes lo conocerán, lo interesante es que el foco para definir la discapacidad se ha ido trasladando de la deficiencia de la persona, ya sea su CI, pongo ahí, su audición, su visión, lo que sea, hacia, digamos, un modelo mucho más ambientalista, un modelo más psicológico. ¿Qué me refiero con esto? Bueno, pues que la discapacidad no se entiende como algo que está en la persona, sino se entiende como algo que se refleja en las demandas de un entorno y las capacidades de la persona. Esto tiene una idea sencilla, pero que tiene unas implicaciones muy, muy profundas, ¿no? Y que después de 20 años que se lleva hablando casi de esto, todavía
se sigue, digamos, el imaginario, las prácticas siguen ancladas en el modelo central de eficiencia, como vamos a ir viendo, ¿no? ¿Qué implica, por ejemplo, esto? Bueno, primero yo pongo siempre un ejemplo, ¿no? Si imagina una persona con discapacidad física, el entorno para definir su discapacidad, su deficiencia, como se definía, puede ser que no tenga piernas, imagínense, ¿ya? Pero su discapacidad va a ser el reflejo de la discrepancia que hay entre las capacidades de esa persona, en este caso las capacidades que tiene para moverse, y lo que el entorno, el ambiente, el contexto le demanda. Es decir, si es un ambiente, un entorno que es todo lisito, sin ningún obstáculo, sin ninguna barrera, esa persona va a poder funcionar, va a poder moverse, en este caso, casi normal. Si en cambio está en una zona, imagínense, selvática, en una zona de montaña, en una ciudad en que está constantemente lleno de barreras arquitectónicas, su funcionamiento va a caer, va a disminuirse. La persona, sus piernas, su deficiencia, de ese modelo tradicional, es la misma en un contexto o en otro. Es exactamente la misma persona, pero su capacidad de moverse, su funcionamiento en ese área, va a ser muy diferente en función de las demandas del contexto. Eso implica que para entender la discapacidad no podemos mirar solamente a la persona, sino que tenemos que mirar qué es lo que está demandando el contexto. En este caso se ha hablado muchas veces de barreras del entorno. Yo prefiero verlo hablando de variables del entorno. ¿Por qué? Porque en el contexto hay barreras, pero también hay facilitadores. Hay aspectos que juegan a favor. Y ahora veremos. Bien. Y otra cosa importante es que, bueno, esto se puede aplicar a muchísimos ejemplos. Cada uno tenemos a veces nuestros puntos débiles y nuestros puntos fuertes, y cada uno, digamos, en función de las circunstancias, pues puede ser a veces una virtud incluso o un defecto. Por ejemplo, hay gente que es muy organizada y muy planificadora y lo tiene todo controlado. No, eso es maravilloso. Depende de las circunstancias, depende de lo que el ambiente te demande, porque a veces el ambiente te demanda improvisar porque se dan cambios y a esas personas les cuesta mucho. En cambio, otra persona que es menos organizada pero tiene capacidad de improvisar y de adaptarse bien a los cambios, en una situación cambiante pues es mejor. Pero cuando hace falta repetir y ser eficaz siguiendo una secuencia, el que tiende a la improvisación tiene más dificultades. Entonces esto relativiza mucho ciertas capacidades. Yo les pongo incluso un ejemplo personal. Cada uno tiene, como digo, sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Entonces yo, por ejemplo, tengo un punto débil que raya la discapacidad por la deficiencia, que es bailar. O sea, soy totalmente torpe bailando, ¿ya? Si estoy con mis amigos, allí en España, que somos todos parecidos de torpes, pues no se me nota mucho. Pero claro, vengo a Colombia y claro, aquí todo el mundo baila tan bien que las demandas del entorno aumentan. Entonces mi discapacidad es mucho mayor en un contexto que en otro. Entonces aquí ya han intentado ver, sí, no, ve que te enseñamos, no, que no, o sea, no puedo, o sea, es superior a mí, no puedo, o sea, es lo que se llama dispraxia, o sea, no tengo capacidad de moverme como se mueven ustedes, ¿ya? Bueno, entonces, bromas aparte, entendamos lo que se puede ver desde un amplísimo abanico de puntos de vista, cuáles son las demandas del entorno y cuáles son las capacidades de la persona. Bien. Y aquí tradicionalmente se incluyen dos aspectos importantes, ¿no?, para tener en cuenta. Bueno, perdón. Aquí se incluye dentro de este paradigma, de este modelo de entender la discapacidad, se incluye un aspecto muy importante y es que entre esas habilidades de la persona y lo que el contexto le demanda están los apoyos. Y este es un concepto muy importante a tener en cuenta. Los apoyos entendidos como toda ayuda externa a la persona que tiene la función de incrementar su nivel de habilidad en un área determinada o en varias áreas. Esto es, creo que sencillo de entender hasta cierto punto. ¿Ya? Bien. Bueno, sí, otro tema importante que había comentado antes de pasar a los apoyos. Aquí es donde se ha hablado mucho de un concepto que ahora no he escuchado ustedes, que es las habilidades adaptativas. ¿Alguien me ha oído hablar de este concepto? No pasa nada, estamos para entenderlo. Digo, para entrar más a explicarlo más o explicarlo menos, ¿no? Tradicionalmente las habilidades adaptativas se han establecido porque antes hablaba de, por ejemplo, eso. ¿Qué es importante para definir la discapacidad intelectual de un chico con síndrome de Down de 7 años? Pues se iba al CI,
Se pasaba una prueba de inteligencia y se decía, esto es lo que define su discapacidad. Ya, pero desde una visión mucho más, como decía antes, ecológica, ambiental, de entender qué demandas hay en el entorno, entonces hay que evaluar todo lo que son las habilidades adaptativas, o sea, cualquier capacidad que permita a esa persona adaptarse al entorno, porque no va a ser solamente su CI. Por ejemplo, entonces eso también ha permitido desarrollar escalas, por ejemplo, que evalúan algo más que el CI. Por ejemplo, evalúan actividades de la vida diaria, evalúan actividades de autonomía personal, como por ejemplo la escala Vinland que estábamos comentando antes con Camilo, ¿no? Y que se van mejorando y cada vez van saliendo escalas mejores en ese área, ¿no? Entonces, claro, no es solamente el CI, sino que tú qué eres capaz, cómo te puedes adaptar a ese entorno. Por ejemplo, tienes capacidad para cocinar, tienes capacidad para utilizar un transporte, tienes capacidad para comprar por ti mismo, tienes capacidad de manejar el dinero. Eso en una puntuación de CI no te lo refleja. Entonces, todas esas habilidades son importantes de ver en una persona para entender su nivel de funcionamiento. O sea, aquí por eso se sustituye mucho el CI. Para entender la discapacidad de una persona no es tanto el CI o la pérdida auditiva o el nivel de visión o la capacidad de movilidad como su funcionamiento en general. Algo de alguna forma mucho más amplio. Bien. Entonces, volviendo al tema de los apoyos, ¿no? Retomo el tema de los apoyos tan importante en todo este paradigma. Fíjense que tradicionalmente la visión tradicional se ha centrado en justo lo que falta en este diagrama, que es las habilidades de la persona. Se ha centrado en las capacidades, en los síntomas, o más bien en las, digamos, deficiencias, que sea lo que la persona no tiene, lo que a la persona le falta, lo que de alguna forma se ha llegado a establecer que es como si le hiciera dejar de ser persona, en cierto modo, porque no ve, porque no oye, porque no se puede mover, o porque no comprende, o porque no sabe relacionarse, en función de la discapacidad que estamos hablando. Bien, pues desde el modelo más actual de la discapacidad incluye que los apoyos más el contexto es lo que te está dando una imagen de la discapacidad. Muy a grosso modo, porque no es exactamente así, pero lo pongo para que nos entendamos. Bien. ¿Por qué? Bueno, pues porque retomo, por ejemplo, lo que ponía antes, el ejemplo de una persona que no tiene piernas. Y en esa persona, como comentaba, en función del entorno, el entorno va a determinar su nivel de funcionamiento, su nivel de movilidad en este caso. Pero va a determinarlo también muy decisivamente el que cuente con un buen apoyo o no cuente con un buen apoyo. Es decir, si esa persona tiene una buena silla de ruedas, va a poder funcionar mucho mejor que si no la tuviera. Esto creo que se entiende fácilmente, ¿no? Y entonces esto ya empieza a marcar, bueno, sí, vamos a ver varios de los, dentro del paradigma de los apoyos, como comentaba, son toda ayuda externa que permite incrementar el nivel de funcionamiento de una persona. Una silla de ruedas se utiliza ¿por qué? Porque permite que la persona que por sí sola no se puede mover, con un apoyo, una silla de ruedas, pueda hacerlo. Entonces está incrementando el nivel de la persona en un área determinada. Entonces esto ya empieza a marcar, voy a tocar ya implicaciones que esto tiene en cómo entendemos los servicios y en cómo vemos muchos aspectos relacionados con la discapacidad. Si yo tengo claro que el funcionamiento de la persona no está determinado exclusivamente ni principal o esencialmente por sus capacidades o por sus deficiencias, sino por qué es lo que el entorno le demanda y con qué apoyos cuenta, entonces ya debo de empezar a plantearme otra visión diferente. Es decir, el que una persona haga esto o no lo haga no depende de ella, sino de quienes tenemos la responsabilidad de proporcionarle los apoyos que necesita y de quienes podemos intentar eliminar las barreras del entorno o los aspectos del entorno que están suponiendo una dificultad, una limitación en su funcionamiento. Bien. Entonces, como comento, esto ya va, por ejemplo, aspectos como la evaluación. Tendríamos que empezar a dejar de evaluar tanto a las personas y evaluar más a quien debe de proporcionar los apoyos. Y trasladando aparte de los apoyos al contexto, deberíamos de entender, y esto para mí es un aspecto muy importante, que el contexto que tradicionalmente, cuando tenemos una visión centrada en la persona, perdón, centrada en la persona no, porque eso sería otra cosa, centrada en la deficiencia de la persona, en la falta de habilidades en algún área, nos hemos intentado dedicar siempre a intentar reparar, entre comillas, arreglar a la persona. Cuando en muchos casos
no es, digamos, el camino más fácil para facilitar su inclusión, sus derechos, su calidad de vida. Sino que lo que deberíamos intentar es ver a la persona no como un ente, como un cuerpo, digamos, con una avería, por decirlo de alguna forma, sino ver una sociedad, un contexto, un entorno que ante las características diferentes de la mayoría de esa persona está limitando su vida, su funcionamiento en diversas áreas. Entonces, ¿eso qué implica? Bien, pues varias implicaciones hay aquí. Por ejemplo, implica de cara a la inclusión educativa, por ejemplo. Fíjense que claramente se entienden ciertas cosas. ¿Cuál es la razón aducida por muchas personas para excluir a niños y niñas con discapacidad de las escuelas? ¿Les suena algo de, es que este niño no está preparado para estar aquí? Seguro que no suena, ¿verdad? Claro, si entendemos la discapacidad desde este punto de vista, eso es absurdo. ¿Por qué? Porque no es que el niño no esté preparado para estar ahí, eso es una visión centrada en su deficiencia, en sus dificultades, en sus síntomas, en su trastorno. No, es el colegio el que no está preparado para atender ahí. Bueno, algunos dicen, bueno, es un juego de palabras, o sea, ¿qué más da? ¿Nos lleva al mismo punto? No, de ninguna manera, de ninguna de las maneras. ¿Por qué? Porque desde el primer punto de vista, como el niño tiene autismo, como el niño sordo, pues entonces yo no tengo nada que hacer. Yo me lavo las manos, pobrecito, lo siento mucho, qué lástima, señora, señor, tiene usted mala suerte, pero ¿qué le quiere que le haga? Tiene un hijo con autismo, tiene un hijo ciego, pues mala suerte. Desde el otro punto de vista, si yo entiendo que la dificultad de ese niño no está en su deficiencia, sino en que no cuenta con los apoyos necesarios y que el entorno le está planteando unas barreras, digamos, insalvables para él, entonces me puedo plantear otras acciones. Ya no me lleva una vida muerta, digo, a ver, ¿cómo puedo conseguir que esta persona cuente con los apoyos necesarios? ¿Y cómo puedo eliminar las barreras que están haciendo que esta persona no pueda participar, como cualquier otro niño, de un entorno esencial como es la escuela? Y esto lo pueden aplicar al empleo, a la familia, al deporte, al transporte, a la sanidad, a todo lo que quieran. Van a ver que la potencia que tiene este modelo es que es válido para entender una multitud muy amplia de situaciones. Entonces, para mí siempre, lo cuento como digo, siempre que empiezo hablando de estos temas, toco esto porque es esencial para todo lo que vamos a ver. Porque nos permite, digamos, un esquema de ver qué tengo que trabajar, ver cómo consigo garantizar los apoyos de esta persona que necesita y ver qué barreras del contexto hay y cómo puedo intentar eliminarlas. Bien, vamos a empezar a profundizar un poquito más, así rápidamente, en el tema apoyos y luego en el tema contexto. ¿De acuerdo? Bien. Bien, la pregunta es, cuando hablamos de apoyos, más o menos, apoyos cómo y para qué, ¿vale? Podríamos hablar, entre otras muchas cosas, pero así brevemente, a ver si como lluvia de ideas, para que todos podamos participar, si les pregunto eso, ¿cuáles creen que son principales apoyos de cada grupo de personas con discapacidad? O sea, si les pregunto cuáles son los principales apoyos de una persona con discapacidad intelectual, ¿cuáles me pueden decir? Accesibilidad a la información. Accesibilidad a la información. Pero eso no sería, o sea, información accesible, sería más, ese sería el apoyo. Ya, perfecto. Un sistema de comunicación. Un sistema de comunicación, puede ser una tablet, un teléfono. ¿Qué más? La lectura fácil. Puede ser. Pues textos de lectura fácil. Un ajuste de horarios. Un ajuste de horarios, puede ser. Eso sería, quizás eso sería más una modificación del entorno, pero nos puede valer igual. Y un apoyo físico, una persona que le dé un apoyo, sí, no para expresar, sino para comprender el entorno en que está, por ejemplo. Puede ser para muchas cosas muy variadas. Bien, perfecto. Y si hablamos de discapacidad física, ¿cuáles son los principales apoyos de una persona con discapacidades? Los medios físicos. Puede ser las técnicas. Las rampas. Pues una rampa, ubicar una rampa, puede ser sin ruedas, puede ser un burrito, un andador, puede ser unas muletas, puede ser otra persona también.
que depende, si tienes una silla de ruedas que tú puedes manejar, estupendo, pero a veces no, quizás además de la silla de ruedas, alguien que empuje la silla de ruedas. Bien, si es para una persona, por ejemplo, con discapacidad auditiva, Los audífonos. un audífono, un intérprete en lengua de señas, Bastón. un bastón, persona auditiva. Auditiva, perdón, sí. Pueden ser señales visuales. Visuales, sí. Domótica. Bien, perfecto. ¿Y una persona con discapacidad visual? Un texto en braille. House, creo que se llama, ¿no? Dos. Sí, dos. Dos, algo así, hay programas así. Un perro. Un perro, exactamente. Una persona. Otra persona, exactamente. Bueno, aquí podemos ver algunos de los ejemplos, pues otra persona, el perro, el bastón, puede ser, eso bueno, además no sé, eso es un audífono, puede ser un implante coclear, también muy controvertido, el mismo, pueden ser también discapacidad intelectual, pictogramas, por ejemplo, o otra persona, como estamos comentando. ¿Ya? Luis, yo sé que es para todas las discapacidades, pero hablemos de psicosocial. Yo quisiera oír a los demás. Sí. ¿Qué piensan? Eso sí que necesito primero entender una cosa. ¿Qué se llama psicosocial? Porque no sé si llegamos a mismo. Si me puede aclarar eso, por favor. Pues bajo la convención de discapacidad mental generada por las autoridades de los comunitarios. Porque pues, discapacidades psicosociales, sí, en sentido genérico, pues son múltiples y diversas, ¿sí? Como categoría. Sí. Ya. O sea, lo que está llevando directamente personas con problemas de salud mental, sí, o trastornos psicológicos, ya. Sí. Yo creo que encajarían aquí perfectamente. Sí, pero es que me gustaría hacer el ejercicio. ¿El ejercicio de qué apoyos son los principales Sí. que necesita? Sí. Venga, a ver, ¿qué apoyos tienen que ser los principales? Directivas anticipadas. Tiempos del día para la... A eso era que me refería. Disculpe. Que a eso era que me refería yo, a los tiempos en psicosocial, porque es que no alcanzo a ver, no me he dado cuenta que tú estabas separando por cada tiempo. ¿Qué más? Yo creo que puede haber más cosas ahí. Pero sí, sí. Aquí también dependería un poco de qué tipo de trastorno, ¿no? O sea, yo no soy especialista en temas de salud mental, ¿no? Pero supongo que para una persona, por ejemplo, con esquizofrenia, también va a depender un poco de cuál sea su nivel de afectación. Por ejemplo, puede haber personas con, hasta donde sea, con prudencia, con esquizofrenia, que con quizá una persona de apoyo que vaya una hora a su casa puede ir independientemente y le puede ayudar en ciertas tareas, o que no le haga falta ni eso, ¿no? O una persona con un trastorno bipolar, según en qué momento esté, puede necesitar unos apoyos u otros, ¿no? Quizá en una fase, por ejemplo, maníaca muy fuerte, pues va a necesitar un apoyo en conducta muy importante, ¿no? Para evitar, para favorecer su protección. Entonces ahí... O sea, que un apoyo podría ser una persona. La expresión que le veo creo que no está muy convencida. No, yo quería hacer el ejercicio únicamente porque escuchamos a todos de las demás y llegamos acá y todos nos quedamos. Y todos confesamos, no conocemos, no sabemos. ¿Sí? No, no es para retar a nadie. ¿Sí? Nosotros mismos estamos tratando de descubrir dentro de toda esa amplia gama cuáles son esos ajustes y esos apoyos y por eso es interesante hacer el ejercicio. Necesitamos ambientes tranquilos, digamos, trabajo en ambientes tranquilos, tareas concretas, instrucciones claras. Sí, cuando hay efectos de medicamentos psiquiátricos con poca atención que tienen impactos en la concentración, como hacer cosas por escrito. Ahí, o sea, depende, por ejemplo, puede ser para una persona que está trabajando también con esquizofrenia, puede ser una alarma celular, puede ser una apoyo. Para mí, por ejemplo, lo es también. O sea, todos utilizamos apoyos, ¿no? O sea, usted está tomando notas, eso es un apoyo, porque eso es lo que les va a hacer, es un apoyo para recordar luego lo que estábamos hablando. Pero para mí eso, para mí las alarmas, por ejemplo, el celular son importantes para acordarme de determinadas cosas. Por ejemplo, o un correo que te mandan para tu correo que te llega en todo momento, o sea, hay muchísimas cosas. A mí me parece un poco que los apoyos trascienden a las discapacidades
discapacidades como tal, en específico, ya sea intelectual, psicosocial, mental, sensorial. Por supuesto, hay unas que se adaptan más a la condición específica del individuo, pero creo que muchas veces una persona con una discapacidad psicosocial puede requerir de un apoyo tipo cognitivo. Muchas veces, sí, o sea, pienso que muchas veces trasciende un poco de eso, me parece que los apoyos se ajustan absolutamente a la particularidad de ese individuo y pueden aplicarse a otras personas de otras discapacidades. Sí, o sea, simplemente el ejercicio este es artificial, totalmente, porque no tiene por qué ser, hombre, sobre todo en física, sensorial, y suelen ser apoyos más concretos, porque digamos están como muy focalizadas, pero cuando hablas de intelectual, de psicosocial, como están comentando, pues de ahí es una variedad tal de perfiles que es, digamos, muy amplio. Y aparte luego ya están, si ya nos metemos en discapacidades múltiples, ya ahí tenemos que tirar todo esto por tierra, ¿no? Porque puede haber personas con sordociegas, con parálisis cerebral y ciegas, o sea, con parálisis cerebral y autismo, con muchas cosas, con autismo y sordas, o sea, hay, digamos, múltiples combinaciones, ¿no? Entonces, pero sobre todo es eso, quería eso, que viéramos exactamente, me quedo tranquilo porque veo que entendemos claramente qué estamos hablando cuando hablamos de apoyos. Bien. El tema, yendo un poquito más allá de todo esto, es que, bueno, los apoyos, por ejemplo, permiten cosas como, ¿esta niña tan pequeña puede andar en bicicleta? Pues con un apoyo sí. Por ejemplo, ¿no? O sea, si va en tándem, sí. Por ejemplo, y luego también, ¿para qué son los apoyos, no? Esto se hablaba mucho con la definición del 92, por ejemplo, y eso está quizá más orientado a discapacidad intelectual, pero puede ser para casi todas las discapacidades. Puede ser para desarrollo humano, que puede contar mil cosas, como puede ser aprender a lavarse a cepillarse los dientes, o ducharse, o a coger un tenedor, para enseñanza de educación, para vivir en el hogar de forma independiente, para poder participar en la comunidad, para el empleo, para su salud y seguridad, apoyo conductual, un tema bien interesante, para la relación social, para su protección y defensa. Por ejemplo, de alguna forma, un ejercicio que están ustedes haciendo en Nodo, según el contrato de Betty, es un ejercicio de reivindicación de los derechos de las personas, de alguna forma incide en eso. Podríamos entenderlo como un apoyo en protección y defensa de derechos, por ejemplo. Bien. Entonces, tema importante de aquí con el tema de los apoyos es que lo que sí que quería ahondar en esto es, bueno, entender eso, que los apoyos deben ser parte esencial de cualquier persona con discapacidad. Y eso cuando hablamos de intervención, este tema tan centrado y tan originado en los modelos anteriores centrados en la eficiencia, que tienes que intervenir para, ¿no? Y, digamos, reparar a la persona, no debe ya solo incluir una visión, es que no quiere decir que no haya que intervenir, pero ya tenemos que intentar ampliar esa visión de la intervención o de la terapia o de la mal llamada desde el punto de vista rehabilitación. Porque en muchos casos cuando hablas de niños pequeños no rehabilitas porque no hay nada que habilitar, porque nunca hubo nada habilitado, sino la convención ya habla de habilitación, que me parece mucho más coherente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de eso, habla de habilitación y rehabilitación. Rehabilitación sí podía ser una persona que tuvo unas capacidades y las perdió, pero cuando hablamos de alteraciones en el desarrollo, nunca las ha tenido, entonces habilita. Pero bueno, más allá de eso. Entonces, esa intervención, o ese proceso de apoyo, desde una perspectiva actual, en esta línea en consonancia con esto, no debe ser solo el enfocado a enseñar habilidades, sino a proporcionar a la persona, a garantizar que la persona cuente con los apoyos que necesita. Y claro, esto de alguna forma entra en conflicto con muchos de los modelos y de las estructuras de servicios que se plantean hoy en día. Porque claro, si tú va un niño con hipoacusia, va a recibir atención temprana en un centro, generalmente se va a que le enseñen a un modelo oral, que le enseñen a hablar, o un modelo de lengua de señas, a que le enseñen a aprender señas. Pero en muy pocos casos, en algunos casos sí, se hace un trabajo también de cómo garantizo que esta persona cuente con los apoyos adecuados. Por ejemplo, es que esta persona necesita también un audífono. Ah, ya, pero ¿quién se lo va a proporcionar? No, yo le voy a enseñar a hablar, no más. Ya, pero es que en ese proceso de intervención se queda incompleto. Antes podía valer,
Y dice, no, es que, pues que se compre el audífono, ya, pero no tiene plata. Qué mala suerte, pobrecito. Entonces volvemos a lo de antes, ¿no? Entonces, claro, desde un modelo de intervención orientado desde un paradigma de apoyos, no solamente es necesario eso, el enseñar habilidades, sino porque las habilidades de la persona de alguna forma van a estar limitadas, que no me gusta mucho esta palabra, pero van a estar muy influenciadas por factores biológicos, sobre los que no tenemos demasiado control, ¿no? Porque no hay todavía intervenciones médicas o clínicas que hagas una operación en el cerebro y le quites el autismo, le quites la ceguera. En algunos casos se puede, en otros no, pero en la mayoría no se puede. Entonces, ¿ahí qué podemos hacer? Bueno, pues podemos compensar con la enseñanza de ciertas habilidades y donde no llegan esas habilidades proporcionar los apoyos. Pero entonces debe ser labor también de quienes nos encargamos de trabajar con las personas y para las personas, de ver cómo podemos proporcionarle estos apoyos y qué estrategias podemos desarrollar para asegurar que la persona cuenta siempre con los apoyos adecuados. ¿Se entiende esto? ¿Están de acuerdo? ¿O no lo ve así? Bien. Y luego, otro tema importante es que no podemos hablar de apoyos que podríamos denominar de apoyos insulares. ¿A qué me refiero con apoyos insulares? Metafóricamente. Islas. Exacto. Me refiero a apoyos que actúen como islas, sino que las personas necesitan algo que seguro que han oído comentar muchas veces, que son redes de apoyo. Los apoyos necesitan estar para obtener su máxima eficacia, su máximo efecto hacia positivo, evidentemente, en la vida de las personas, necesitan constituirse en una red coordinada y organizada, no insular. O sea, no, yo hago esto y me da igual lo que haga el de al lado. No, tú haces esto y tienes que coordinarte con quien haga lo otro. Por ejemplo, típico y evidente que hemos oído otros millones de veces y que tiene coherencia con esto. Porque se habla siempre de qué importante es que la familia y los profesionales trabajen coordinados. Porque la familia y los profesionales son apoyos y deben de trabajar en red. Y esto podemos establecerlo a distintos niveles. Por ejemplo, si un niño con autismo necesita como apoyos utilizar un comunicador, unos pictogramas, no es que eso es algo que el niño utilice en la consulta del fonoaudiólogo, pongamos por caso, del psicólogo, sino que esos son apoyos que en una red debe garantizar que ese niño tenga esos apoyos en todos los lugares. Si está en la escuela, si está en la casa, si va a natación, también natación. Y lo mismo para cualquier otra cosa. Un audífono no sería para que lo utilice en clase, sino también para que lo pueda utilizar para facilitar su comunicación con sus familias, con sus hermanos, con sus vecinos, con quien sea, con sus compañeros de clase. A veces, a medida también que se desarrollan más los servicios, las personas cuentan con distintos apoyos. Puede ir a un centro, puede ir al colegio, puede ir a un curso de fútbol o lo que sea, y ahí es importante que esas personas de alguna forma estén coordinados para que todas puedan proporcionar el apoyo en la misma dirección. Creo que esto se entiende, ¿no? Fácilmente. Se entiende la idea, pero qué difícil es llevarla a cabo, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque nos enfocamos a distintas barreras. Bien. Y una última cosa, referente a los apoyos, que es una última cosa, es qué relación hay entre los apoyos y los derechos. Cuando existe, digamos, desde mi punto de vista, creo que lo puedo expresar así, pero me corrigen si no están de acuerdo o matizan algún tema, ¿no? Creo que cuando existe un consenso sobre la necesidad de apoyos en colectivos concretos, esos apoyos alcanzan un estatus de derecho. Por ejemplo, durante mucho tiempo, el tema de los pictogramas, dentro del campo de la discapacidad intelectual y del desarrollo, se consideraba, digamos, como una opción o una alternativa metodológica o terapéutica. No, bueno, pues sí, yo utilizo pictogramas. No, a mí no me gustan. Ya, entonces, hoy en día, con la convención detrás, por ejemplo, ya no es un tema, digamos, de opción metodológica, es ya un derecho de la persona. ¿Por qué? Bueno, pues porque se ha alcanzado un nivel de consenso y los representantes y las propias personas dicen, esto es importante para mí. En todos estos temas, digamos, hay siempre distintos ritmos, que ahora comento, ¿no? Pero
desde una perspectiva de un enfoque de derechos, y uno empieza a vincular cosas, negar, obstaculizar u omitir la provisión de apoyos a las personas es ya una vulneración de derechos. O sea, ya no es un tema de, no, yo soy de este modelo, yo soy del otro. No, ya no te gusto. ¿Perdón? Ya no te gusto. Exacto, ya no es, digamos, me gusta, no me gusta. ¿No? Es que ya no es, cuando ya ha traspasado, ha saltado a otro nivel. Ya no es, yo sí creo que le voy a dar esto, no, es que ya es su derecho, eso tienes que hacer. Es tu obligación, ¿no? Y desde un enfoque de derechos sabemos que estamos hablando de titulares de derechos y titulares de obligaciones. Las personas que tienen discapacidad son titulares de derechos y nosotros que trabajamos en este campo somos titulares de obligaciones. Perdón, de pronto llegué tarde y lo mencionaron. Qué pena, pero ¿qué relación hay entre apoyos y ayudas técnicas? Las ayudas técnicas son un apoyo más. O sea, forman parte de los apoyos. Claro, apoyo es toda ayuda externa a la persona que incrementa su capacidad, su nivel de funcionamiento en un área. Por ejemplo, una silla de ruedas incrementa el nivel de funcionamiento de una persona en el área de la movilidad, del desplazamiento, de la autonomía personal, como queramos enfocarlo. Forma parte de los apoyos. Claro, una ayuda técnica, estamos hablando, por ejemplo, de un bastón, el implante coclear, las gafas, todo. Todo eso es un apoyo. Entonces, sí. Cuando hablamos de aumentar el funcionamiento, de todas maneras estamos manteniendo una visión funcional de la discapacidad. Y eso me parece un poco problemático, porque hay un tema frente a funcionalidad versus autonomía, sea lo que signifique la funcionalidad. Funcionalidad necesariamente implica que estoy aportando algo como a la medida de lo que espera una sociedad en su desarrollo económico, productivo, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si tienes algún consejo. Sí, me parece interesante, realmente, me parece una observación interesante. Claro, ahí es donde tenemos que empezar a enlazarlo con otras influencias. Entonces creo que luego voy a explicar una cosa, introduciendo el concepto desde el modo de calidad de vida de resultados personales, ahí es donde esto va a tomar importancia. Pero sí, lo remites, si lo disminuyes, me parece totalmente de acuerdo con lo que comentas, ¿no? Porque vas ya a una visión exclusivamente de funcionamiento y en cierto modo estás hablando de habilidades. Pero no me voy a quedar ahí. Estoy de acuerdo, luego lo retomaré. Pero gracias por el matiz, que es muy importante, ¿vale? Bien, como comento, en este tema de los apoyos, en el desarrollo y su, digamos, avance hacia el estatus de derechos, hay todavía una trayectoria diferenciada. ¿Por qué? Bueno, pues porque eso todavía, afortunadamente, para ciertos colectivos, nadie entiende que, bueno, casi nadie, a no ser que, digamos, sea una cosa muy rara, que una persona con discapacidad física no necesite una silla de ruedas o una persona con discapacidad auditiva no necesite un audífono, pero, por ejemplo, eso, como comentaba, en el caso todavía de ciertos apoyos visuales para personas con discapacidad intelectual, autismo, todavía hay gente que esto no lo entiende. En la Convención está bien establecido, creo que es, no me sé todos los artículos ni mucho menos, pero algunos he leído muchas veces, por ejemplo, creo que es el 24, referido a la educación, en el punto 3a, lo he escrito muchas veces, habla de que las personas con discapacidad deberán recibir su educación en un sistema de comunicación que mejor se adapte a sus posibilidades. En el punto 2 de la Convención, que habla de definiciones, habla de comunicación, cuando habla de comunicación, de ajustes razonables, todo eso, habla de comunicación y habla de sistema braille, lengua de señas y cualquier otro sistema pictográfico, algo así, que, digamos, mejore la comprensión y la expresión de la persona. Hoy en día hay un consenso internacional muy amplio en que personas con discapacidad intelectual, con autismo, con trastornos de lenguaje, digamos, se benefician evidentemente de los apoyos visuales. Por lo tanto, eso alcanza de alguna forma el estatus de derecho. Y todo esto es importante tanto para las organizaciones como para las familias como para los profesionales. ¿De acuerdo? Bien. En discapacidad social sí hay mucha más controversia. Claro, por eso, exacto. Hay Con los estudiantes que nosotros trabajamos que están enfrentando procesos de salud mental, todavía enfrentamos muchísimas luchas de es que no quieren estudiar, es como ese tipo de visión. Sí, o sea, como si fuera muchas veces enfocarlo hacia una especie de determinismo en la discapacidad. Es que como es así, entonces es lo mismo que comentaba antes. Es que como tiene autismo, es que como es ciego, no está preparado para ir a la escuela. Ese es
ese tipo de, digamos, de argumentos lo que hacen es facilitar el me lavo las manos. No, yo estoy dispuesto a todo, yo sí, reconozco, pero es que él no. Entonces tiene una función justificadora importante. Es decir, no tiene nada que ver conmigo, es la persona. Bien. El otro tema importante dentro de esta definición, esta visión de la discapacidad, es el tema del contexto, que sería el otro aspecto a tener muy en cuenta. Por el comentado, podemos incrementar, recogiendo el matiz que decía la compañera, sobre el funcionamiento, entendiendo que el funcionamiento puede aumentar porque aumentas las capacidades y los apoyos de la persona y también porque disminuyes las demandas del entorno. Entonces, tradicionalmente se ha prestado mucha más atención a enseñar habilidades y últimamente más a proporcionar apoyos, pero creo que el reto fundamental de los próximos años es cómo eliminamos y disminuimos las demandas del contexto, esas barreras, y cómo potenciamos y aprovechamos a nuestro favor, entre comillas, a favor de las personas con discapacidad, los efectos, digamos, las variables positivas, facilitadoras en el contexto. Bien, claro, esto viene de cómo vamos de una forma de la inercia. O sea, para entender muchas cosas de cómo son las cosas actualmente hay que entender la inercia. Porque esto es cuando no hay un paradigma claro que sustituya a otro, el paradigma antiguo se sigue manteniendo. Y aquí el paradigma, digamos, se está desarrollando muy por delante en lo que es a ideas, en que lo hablemos aquí y nos ponemos básicamente de acuerdo casi todos, pero luego en las prácticas hay este tema. En las prácticas luego mentalmente seguimos en tantas y tantas cosas con los paradigmas, digamos, centrados en la deficiencia, centrados, digamos, en el trastorno de las personas, ¿no? Bien. Incluso creo que a pesar de que estamos formándonos, especialmente en el campo académico y profesional, en el tema de apoyos, a veces también estamos empezando a confundirlo con ayudas, otra vez, ¿cierto? O sea, no, claro, yo le proporciono todos los apoyos al estudiante. ¿Qué apoyos le proporciona? O a la familia, ¿qué apoyos le dan? No, pues yo le elijo la ropa para que ella vaya bien combinada los colores, yo le ayudo a peinarse, eso se convierte en apoyos y pues ya estamos un poco también desvaneciendo el significado real del apoyo. Claro, una cosa que no he comentado, gracias por darme pie, es el tema de que los apoyos tienen siempre que tener la función de eso, de incrementar el funcionamiento de la persona. Pero si a veces das demasiados apoyos, puedes bloquear el desarrollo de las personas, porque los puedes hacer dependientes. Claro. Entonces, es importante que los apoyos siempre sean en su justa medida, e ir desvaneciéndolos y retirándolos siempre que se pueda. Hay veces que no se puede, y otras que sí, pero no pensemos siempre que cuanto más, mejor. No. Depende de lo que cada persona necesita en cada momento. Y es dinámico, o sea, va cambiando. En una etapa de su vida puede necesitar una cosa y en otra etapa de su vida puede necesitar otra. Pues el apoyo no puede ser algo que haga dependiente a la persona. Por ejemplo, esto se ve muy claro en comunicación. Una persona con problemas de comunicación, su comunicación tiene que ser espontánea. No puede depender de que alguien le pregunte, no puede depender, digamos, de contar siempre con algún tipo de ayuda. Si lo necesita, estupendo, pero habría que intentar avanzar hacia el que necesite cada vez menos ayuda. Y eso, bueno, podemos aplicarlo también a casi cualquier área. Por ejemplo, y aquí, bueno, esto se entrelaza con el tema del contexto, como vamos a ver ahora. Porque, por ejemplo, una de las tareas fundamentales dentro de ir transformando el ambiente, el entorno, es que se generen dentro del entorno apoyos naturales. Eso es uno de los aspectos fundamentales. Por ejemplo, es ideal, siempre que se pueda, que imagínense una persona con una discapacidad X, la que sea, que intente buscar un trabajo, que al principio, los primeros momentos, pueda necesitar del apoyo quizá de un preparador, no sé cómo lo llaman aquí, en España le llamamos preparador, en Bolivia le llaman colocador laboral, una persona que le da apoyo para que se inserte en un empleo. Pero eso quizá le puede hacer falta al principio, cuando le puede ayudar a realizar determinadas tareas. Y lo mismo esto me vale, por ejemplo, con personas con discapacidad psicosocial. Pero luego, si ese apoyo quizá tenga que ir desvaneciéndose para que la persona vaya adquiriendo el control. Porque si se va a hacer siempre dependiente de tener una persona, digamos, eso está limitando sus opciones de inclusión en muchos casos, ¿no?
Lo ideal es hacer un trabajo con el entorno de tal forma que sean los propios compañeros los que hagan esa labor y le puedan ayudar en cosas concretas que esa persona necesita. Quizá, por ejemplo, una persona con autismo, pues en un momento determinado se inserte en un empleo y haya ciertos cambios que no vaya a comprender, y al principio puede haber una persona que utilice ciertos recursos que le apoye, pero lo ideal sería que esa persona enseñe o capacite a los compañeros de trabajo y puedan ser ellos mismos los que le den el apoyo cuando esa persona lo necesite. Eso es lo ideal. Luego es cada vez el objetivo. Ese es el objetivo que deberíamos intentar perseguir. Bien. El contexto, digamos, se puede analizar desde varios aspectos, pero me gustaría que hiciéramos este pequeño ejercicio, así rapidito, que pensemos 5 ejemplos concretos de barreras u obstáculos que el ambiente o el entorno plantean a personas con discapacidad, de cualquier discapacidad. Así, no escribamos, sino, bueno, lluvia de ideas, una lanzada y cada uno diga. Yo creo que una de las barreras que más hacen daño a las personas con discapacidad son las actitudinales. O sea, tiene discapacidad, está enfermo y no puede. Las actitudes negativas, porque también las positivas. Sí. No nos olvidemos. Bueno, sí, negativas. Ahí. Creo que una de las barreras más grandes es la subestimación de las personas con discapacidad, que por supuesto produce que no se les permita tomar decisiones y no se les permita, se les ponga un límite hasta acá y no más. Creo que son unas barreras grandes. Yo creo que la mayoría de todo eso surge de la falta de comprensión de la condición de la persona y de las potencialidades. Es que es aterrador. Digamos, yo trabajo mucho en el tema de la discapacidad psicosocial y es impresionante la falta de comprensión de las potencialidades. Hasta nosotros mismos que tenemos la condición ni siquiera tenemos claro nuestras potencialidades. Nosotros nos hemos dedicado un poco a estudiar el tema y realmente es bien interesante. Falta de comprensión. El desconocimiento que hay sobre los derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué más? Sobre los 4. En los servicios públicos, como en las agencias que ofrecen servicios al público, generalmente las personas o no ofrecen el espacio para poder explicar bien los procesos en los que están viendo las personas, o no hay referencias visuales sobre las cosas, en fin, que el acceso a servicios Aquí todavía hay en discapacidad intelectual sobre todo y hay un concepto de protección muy ligado a segregación. Entonces, tanto las familias dicen yo no lo llevo porque le van a hacer daño y las entidades dicen yo lo tengo que proteger, entonces lo segrego. Entonces, creo que hay un concepto de protección muy errado en nuestro contexto. Las costumbres. Eso yo creo que estamos acostumbrados ya a mirar como objetos, como personas que son una carga. Entonces, esa costumbre que tenemos es una barrera, implica unas barreras brutales. Hay una que me parece que es muy importante y es a veces la familia. Y esa se convierte en una barrera que la genera la misma familia. O sea, si tengo un hijo con discapacidad y va a trabajar, entonces llega tarde porque tiene discapacidad, o se va en tenis porque tiene discapacidad. O sea, como que no es la conciencia de que yo tengo derechos, pero tengo deberes también. Y eso para mí se convierte en una barrera hasta para ir a la escuela. ¿Sí? Llego tarde, no cumplo con el uniforme, pobrecito, ¿sí? Es que no ve, no sé. Sí. Betty menciona una con frecuencia, es el solo diagnóstico. Eso ya es una sentencia de que ustedes son buenos para nada. Que es brutal. Y eso es, realmente la gente se queda parqueada en el diagnóstico. Como yo soy, con la familia también dice como él es, entonces ahí se parquea, ahí nos parqueamos. Sí, ahí yo también mencionaría esa barrera del arraigo tan fuerte que tiene el modelo clínico.
Entonces nosotros encontramos en los colegios sobre todo, no, mira, dale otra valoración, yo necesito que me traigas otra valoración, a ver si él, sí, o sea, las maestras esperan que la valoración les diga que él ya va a escribir, incluso me han dicho el número de palabras, ¿sí? Que la valoración le diga el número de palabras que va a ser capaz de escribir. Entonces, todavía hay un concepto que las mismas maestras y pues el entorno en general, las familias creen que si lo intervenimos va a lograr pues ser normal, sí, o quitársele eso que tiene. Con eso que dice Mónica, creo que también surge la invalidación de los métodos de comunicación muchas veces de las personas con discapacidad o de los métodos que usa para leer y escribir. Sí, o sea, no, es que sí escribe y sí lee, ¿cómo? No, con ese código alfabético no, con pictogramas. No, pero es que aquí no. Eso, o sea, esa invalidación de esos apoyos. Un elemento que a mí me parece importante ahí es identificar, para mí como trabajadora social, es que el mayor obstáculo en el ambiente está en el otro que me interpreta y me significa como ser humano. Entonces, mi interpretación tuya me marca en un contexto. Eso va hilado con el tema que tú decías antes, de por qué es un derecho ya una serie de apoyos para que la persona mejore sus habilidades, pero resulta que es que la forma de relacionarme con la persona con discapacidad la conozco en familia y en mi entorno más cercano. El externo no se puede relacionar porque no sabe, entre comillas, cómo relacionarse, porque es que el único que sabe cómo relacionarse es el que me ha significado durante mi proceso de vida. El que no me interpreta en ese contexto no sabe cómo relacionarse según la concepción de las familias y de la persona más cercana a la persona con discapacidad. Entonces, yo no sé si me adelanto, pero era una de las preguntas que yo te quería hacer, y es, ¿cómo ir liberándonos de esos obstáculos que nos dicen que el único que conoce a la persona, o sea, que solamente determinadas personas se pueden relacionar con esta persona con discapacidad, y no todo el mundo? Yo tendría que saber, yo Consuelo puedo relacionar con una persona que tiene síndrome de Down, autismo, una discapacidad intelectual, porque es simplemente un ser humano que se puede comunicar. Yo tengo que saber cómo me puedo comunicar, pero parece que existieran herramientas y dispositivos que tengo que saber, técnicos, para poderme relacionar. Entonces, en una sociedad como es, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo voy construyendo? Porque no todos sabemos esos mecanismos, esos dispositivos de la comunicación. Ahí, pues, un momentito, yo creo que eso es un tema muy interesante también. O sea, a veces sí, como dices, yo estoy de acuerdo, se le confiere de alguna manera un estatus de complejidad